Bendiciones, amados hermanos. Es un honor estar con ustedes nuevamente delante de la presencia del Señor y teniendo la oportunidad de compartir la segunda parte de este tema que venimos hablando con relación a un matrimonio aceitado por la gracia. Y es de la serie Despertando a la Gracia. Hemos tocado varios puntos, hemos hablado de diferentes cosas y qué bueno es ir viendo cómo el Señor va abordando todas las áreas, todas las aristas, todos los aspectos y no deja ninguno por fuera, así como ha hablado de nuestra vida relacional con Él, con respecto a abrazar la gracia y cómo también nosotros demostramos ese abrazo de la gracia con nuestro prójimo, ahora hablando sobre la vida matrimonial. Y si usted no ha podido escuchar la enseñanza anterior, lo invito para que lo haga. Se encuentra en nuestro canal de YouTube y es la primera parte hablando sobre este tema, donde sentamos una serie de ideas con base en la palabra que nos hacen reflexionar sobre cómo se manifiesta un matrimonio que está aceitado por la gracia y hace ver entonces también la importancia que tenemos de relacionarnos adecuadamente, de ser asertivos, de entablar comunicación, de expresarnos y también dar los espacios para que esa persona que está con nosotros, esa pareja, ese esposo, esa esposa, ese cónyuge, pueda manifestarnos su forma de amar y lo que piensa y lo que siente. Ponemos este tiempo entonces en las manos del Señor una vez más y le decimos, Padre Celestial, gracias porque tú eres el que provees la palabra, tú eres el que traes para nosotros este conocimiento, tú eres el que nos estás consolidando, nos estás animando, nos estás ayudando y nosotros abrazamos la oportunidad que tenemos de crecer en ti. Ciertamente en todo momento, Señor, podemos entrar a las escrituras, porque ellas hablan de ti y por medio de tu Espíritu Santo nos revelan lo que tú quieres formar, lo que tú quieres hacer, cómo tú nos quieres direccionar, que nosotros entendamos, aprendamos y pongamos en práctica y todo para tu honra y para tu gloria. Bendigo mis hermanos oyentes, los que han dado seguimiento a toda esta serie y gracias Señor porque todos nos hemos visto enriquecidos, animados, fortalecidos y también expandido nuestro conocimiento de tus pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Así que dando gracias por tu amor y tu favor, empezamos este tiempo de enseñanza en tu nombre. Amén. Y bueno, hacemos referencia a nuestro texto base en Efesios 2, 8 y 9, el cual nos dice que Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron, o sea, cuando hemos creído. Y agrega, ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y es un recordatorio una y otra vez, nuestra dependencia en Dios, porque nosotros lo amamos a Él, y es saber que es su gran amor que nos ha abrazado, que Él está ahí pendiente, Él está presente, Él está consciente de lo que vivimos, de lo que pasamos, de lo que hacemos, porque nos ama, porque nos cuida y porque Él tiene pensamientos de bien. Así que si usted ha estado teniendo esas ideas de ataques del enemigo donde dice, no sabes, no puedes, no tienes, no quieres. No, 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 todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Así que sabemos que todas las cosas buenas que hacemos vienen inspiradas por Dios, guiadas por el Espíritu Santo. Y así como Jesús fue obediente al Padre Celestial, nosotros también lo somos y ponemos en alto a nuestro amado Salvador. En este tema estamos hablando con respecto a la familia, al matrimonio. Bueno, ahí es el ámbito donde Dios dice, usted no tiene ningún mérito, ningún regalo, no ha alcanzado la gracia porque usted ha podido, sino porque a Dios le ha placido dársela. Así que tenga presente que para usted, para su cónyuge, para sus hijos, hay gracia. Hay gracia y Dios nos ha creado de nuevo, o sea, nos ha puesto en Cristo Jesús gracias a que lo tenemos en el corazón. ¿Para qué? Para que
podamos llevar a cabo todas esas cosas buenas que Dios tiene para nosotros dentro del rol que nos corresponde en una familia, dentro de lo que Él ha puesto que corresponde que haga un hombre, que haga una mujer o que hagan sus hijos. Y damos gracias a Dios por eso, porque Él ya preparó todo lo bueno, todas esas buenas acciones, esas buenas ideas, pensamientos, actividades, tiempos de disfrute. Dios ya todas esas las preparó. Y todo esto para que nosotros las vivamos, las disfrutamos y en medio de todo le demos honra y gloria al Señor. Y hoy vamos a estar haciendo referencia a dos estrofas de la canción Es por tu gracia, la cual canta nuestro hermano Jesús Adrián Romero y habla sobre la gracia de Dios. Ha sido un interés estar meditando en las canciones de alabanza y de adoración, en las cuales hay bendición y reconocimiento total de que todo lo que hacemos, poseemos, administramos, es porque es la gracia del Señor en nosotros. Y en esta canción, este hermano realmente refleja un tiempo profundo de intimidad, de cercanía con el Espíritu Santo y expresa estas palabras. Y yo creo que nosotros las podemos tomar para nosotros y apropiarnos de ellas también. Y manifiesta cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Creo que usted se identifica con esta letra, al igual que yo, que cuando estamos cantándola sentimos esa cercanía al Padre Celestial y nos damos cuenta que Él realmente nos sostiene en su mano, que Él nos ama, que Él sabe quiénes somos, Él conoce nuestras deficiencias, nuestras dolencias, las cosas que no son tan bonitas de nosotros, mas sin embargo, Él está ahí, porque ahí lo que cuenta es la gracia de Dios, porque Él sabiendo lo que somos, no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Siendo infieles, Él ha permanecido fiel. Él se mueve en favor nuestro. Qué bonito entonces cuando nosotros somos recíprocos ante el Padre Celestial y podemos hablar también con sinceridad, podemos en esa intimidad saber que no tenemos que tener fachadas, que no necesitamos discursos de justificación, sino estar ahí y decir, tú sabes quién soy, Señor. Por eso solo puedo hablar la verdad, porque aquí no vale apariencias, no vale otra cosa sino lo que es verdad, lo que es real. Y ahí es donde tú nos dices, aquí estoy, no temas, yo te ayudo. Aquí es donde nosotros decimos, Señor, perdónanos porque no hemos sido fieles a ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos flaqueado. Perdónanos cuando hemos quitado la mirada de ti. Y entonces es cuando en tu gracia tú nos dices, recuerda que yo te estoy perdonando, que yo te estoy sustentando, que me perteneces, que nadie te va a arrebatar de mi mano, que yo estoy por ti, que yo cuido de ti. Es hermoso sentir la presencia del Señor. ¿Y por qué prevalecemos? ¿Por qué nos animamos? ¿Por qué seguimos hacia adelante? Porque es por la gracia de Dios. A Él le ha placido darnos esa fuerza, esa seguridad, esa confianza. Y aunque a veces en nuestra humanidad nosotros nos sentimos desfallecer y creemos que ya todo se ha acabado, que no hay sentido a las cosas, que ya no somos útiles, que ya no está bien lo que hacemos, recordamos porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos dice, es que yo te amo, yo te llamé, yo te di un corazón dispuesto para mí, yo te sensibilicé para mi espíritu, yo te busco porque te amo, porque quiero estar en intimidad contigo, porque quiero fortalecerte, porque quiero que cumplas el propósito para el cual te di la vida. Y ahí es donde nos damos cuenta que es ese amor, ese perdón, esa gracia que nos sustenta y es la que nos sostiene y nos ayuda a estar de pie. Así que damos gracias al Señor por eso, porque cuando recordamos que es por su gracia, que es un regalo inmerecido, cuando recordamos que su amor, Él lo dio y lo mantiene, entonces nos interesamos, agradecemos
y decimos, sí, yo me determino a ser una mejor persona con la ayuda de Dios. Yo me determino a tomar mi rol dentro de la familia y hacer lo que me corresponde, porque es la gracia de Dios que me está sustentando, porque Él es el que me dice, no temas, sigue adelante, porque Él es el que está en nuestro lado, de nuestro lado, para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Y con esta meditación tan bonita de estas estrofas de esta canción, hablando de la gracia del Señor, que es la que nos sostiene, es como entramos entonces en este tema, segunda parte, al hablar de un matrimonio aceitado por la gracia. Porque si vemos el matrimonio desde la perspectiva humana de las cosas que se están dando. Y más recientemente, si usted habla con jóvenes y escucha las tendencias de moda, que los hombres han dejado como de lado su lado de sacerdocio, de ser cabeza, de liderar, de dar protección, cobertura. Y si habla con las señoritas y las escuchas que ellas están preocupadas porque tienen que asumir dentro de lo que está hablando el panorama, como que se ha polarizado, sea que asuma la casa como si fuera la responsabilidad de ella, el cuidado de los quehaceres, pero también la manutención, el cuidado del esposo como si fuera un niño pequeño, el cuidado de los hijos como si fueran solo de ellas. O sea, el panorama se va poniendo difícil, se va poniendo turbio, se va poniendo... Bueno, como dice la palabra, separados del Señor, nada podemos hacer. Así que hemos de entrar a este tema de la gracia sabiendo que el matrimonio tiene que estar aceitado por la gracia. Y quiero retomar cuando dije que nosotros, en la enseñanza anterior, nosotros no buscamos personas que no sean conocedoras del Señor y que no tengan temor de Dios, sino que tiene que haber esa unidad. Y aún dentro del cuerpo de Cristo hay que pedirle al Señor esa sensibilidad de decir que realmente no haya yugo desigual, porque si hay que estar jalando a alguno porque no le gusta nada o pensando que lo voy a cambiar, eso no va a ser así. El único que transforma los corazones es el Señor por medio del Espíritu Santo que me redarguye, por medio de su gracia. Pero sí, al enfrentarnos a la decisión de vivir una vida matrimonial, definitivamente debe de estar presente ese aceite de la gracia. ¿Para qué? Para que las cosas fluyan, para que las cosas se den, para que las cosas se hagan. ¿Por qué? Porque en el panorama, como decía hace unos segundos, en el panorama que hay a nivel natural, secular, como que nadie quiere casarse, como que no quieren tener hijos, como que se halla que los roles están un poco enredados, turbio, confundido lo que corresponde a cada uno, y eso aleja a las personas de querer tomar aspectos de compromiso y de sobrellevar la responsabilidad que conlleva el haber hecho votos matrimoniales. Pero aquí estamos para tomar fuerzas los que estamos dentro de una relación matrimonial, aquí estamos para tomar fuerzas y brindar palabras de ánimo también a aquellos que anhelan el matrimonio, aquellos que dicen en un futuro yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, y aquellos que dicen estoy pasando una muy buena temporada, qué dicha, gloria a Dios, aquellos que dicen estoy pasando una temporada muy difícil, bueno, gloria a Dios, porque si está la gracia del Señor en cualquier opción, en cualquier vicisitud, en cualquier circunstancia o escenario, vamos a contar con el favor de Dios, pero qué bueno cuando hemos actuado en obediencia, guiados por el Espíritu Santo, porque como decía un hermano, si estando con Cristo es difícil, ¿qué será estando sin Cristo? Gracias a Dios nosotros tenemos al Padre Celestial. Y solo para hacer un recuento muy breve, hablamos de la importancia de las palabras de ánimo y de afirmación. Y estuvimos diciendo que es imprescindible que haya comunicación, que las personas expresen lo que piensan, expresen lo que necesitan y siempre bajo esa regla de la ley, ¿verdad? De la regla de oro, perdón, en la cual dice, como yo quiero ser tratado, voy a tratar a los demás. Es una invitación entonces a consideración, a respeto, a que haya realmente un conversatorio, porque cuando en un matrimonio solo uno de los dos habla y el otro no quiere escuchar, o los dos hablan y nadie quiere escuchar, es un problema. Pero si solo uno habla y solo se escucha, tampoco. Entonces, tiene que haber una
comunicación como lo hemos estudiado, que tiene que haber un emisor, un receptor, tiene que haber un mensaje, un canal. Bueno, todo eso que vemos en la escuela es necesario recordar que es imprescindible y más en una relación matrimonial o de pareja. Quiero recordar que habíamos leído una frase que dio una actriz de apellido Celeste Holm, la cual dijo, vivimos debido a las palabras de ánimo y morimos lenta, triste y airadamente sin ellas. Entonces, qué importante saber que dentro de lo que conlleva esta vida matrimonial está el podernos comunicar y con palabras de ánimo. No es como pasar por alto em, las cosas y no hablarlas, no comentarlas. Claro, hay que hablar, hay que decir, hay que animar, pero qué bueno que lo pudiésemos hacer en esperanza contra toda esperanza, llamando las cosas que no son como si fueran y sabiendo que entonces lo que nosotros sembramos dará fruto. Así que si tenemos palabras de ánimo, de afirmación, desde la perspectiva del potencial que hay en las personas, estamos llamando a vida, estamos reconociendo que todos tenemos cosas muy buenas y estamos reconociendo que tenemos el potencial para sobrellevar, para llevarlas a cabo. ¿Y cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. No hay ninguna afirmación que se quiera hacer aquí o que se quiera hablar eh, en la cual se deje de lado el tema de la presencia de Dios, de la guianza del Espíritu Santo, porque es imprescindible que Él esté, es transversal a toda nuestra vida. O sea, está en todos los ámbitos, en todas las cosas, en todo momento y en todo lugar. Él está y nosotros hemos de permitirle la participación en ese mismo nivel, en todo momento y en todo lugar. También acorde a lo que estuvimos hablando fue la importancia de ser personas que brillamos no solo cuando estamos expuestos ante los demás, sino también qué importancia en el trato tú a tú, donde somos íntimos, donde se esperaría que esa persona realmente sea sincera y esté dispuesta a otorgar ánimo, a ser preocupada, si empleáramos la palabra una persona encantadora, alguien agradable con quien vivir, con ese cónyuge que pueda eh, sentir admiración al ver el privilegio que tiene de compartir su vida con esta persona que está cercana. Y así vemos que hemos venido hablando entonces de la gracia y hemos estado entonces empezando en la lección anterior a hablar sobre la gracia. ¿En qué momento? En la privacidad del hogar. Y si hay un lugar en donde literalmente es como enfrentar un examen muy difícil, ¿verdad? Es cuando ya se comienza a vivir la vida matrimonial, o sea, después de que termina la luna de miel. Recuerden que ya eso lo habíamos hablado, el enamoramiento, ¿verdad? Y esas palomitas en el estómago y esa alegría y bueno, no sé cuánto tiempo pueda durar. De aquí se expresa así como luna de miel o yo le decía tiempo de enamoramiento, pero cuando ya ocurre eso, ya pasa eso, entramos a esa otra etapa donde hemos de decir, sí, yo asumí un compromiso y bueno, debo de echar para adelante. Y entonces vamos a ver que alguien se tomó la libertad y dijo, todo matrimonio tiene tres anillos. ¿Qué le parece? El de compromiso, el de matrimonio y el de sufrimiento. Em, y se expresa que más veces de lo que se pueda recordar, em, ha evidenciado que eso está presente. Hay que a veces que admitir que se necesita despertar a la gracia, em, más principalmente enfocado en la vida conyugal, en la vida matrimonial, porque a veces hemos dicho, uy, qué difícil cuando se ha hablado con respecto a nosotros mismos, cuando se ha hablado del prójimo, cuando se ha hablado en la congregación, cómo mostrar esa gracia, pero estamos aquí en un punto medular que tiene que ver con la familia.
Y vamos a estar leyendo cómo en el Nuevo Testamento eh, se habla en, en diferentes momentos o partes de la palabra sobre el matrimonio. Y al hablar sobre el matrimonio, en todo momento se menciona tanto al esposo como a la esposa. Y el primero que vamos a estar leyendo en este momento es Primera de Corintios 7. Así que le invito para que lo busquemos y le vamos a dar lectura. Voy a estar leyendo en traducción lenguaje actual y contando con la bendición del Espíritu Santo, con la guianza, para que podamos entender lo más claro posible lo que estamos presentando de base para hablar de este tema. Eh, Nos dice Pablo, en cuanto a aquello que pusieron en la carta que recibí de ustedes de que es mejor no tener relaciones sexuales, por supuesto que es mejor, aunque mejor aún es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar, pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse como yo, pero a cada uno Dios le ha dado capacidades distintas, unos de una clase y a otros de otra. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. A los que están casados, el Señor Jesucristo les da esta orden. No deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, que se quede sin casar o que busque reconciliarse con su esposo, pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. A los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no debe separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse, porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Por otra parte, la esposa o el esposo que sean cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no sean cristianos se salven. Y dice, verso 17, una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias: todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo. Si algunos de ustedes creyeron en Cristo después de haberse circuncidado, no traten de ocultar la circuncisión. Si los otros creyeron sin estar circuncidados, no tienen por qué circuncidarse. Lo importante no es que uno se circuncide o no, sino que obedezca a lo que Dios manda. Cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Si eres esclavo, no te preocupes, pero si puedes conseguir tu libertad, aprovecha la oportunidad. Porque si alguien es esclavo y cree en el Señor Jesús, Él le dará la libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Señor. Cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Ante Dios, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Cristo. Verso 25, que dice consejos para los solteros. Para los solteros y las solteras no tengo ningún orden del Señor Jesucristo, solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí gracias al Señor con que Dios me ha tratado.
Me parece que los que están casados no deben separarse y que si están solteros no deben casarse. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado y si una mujer soltera se casa tampoco peca, pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran, los que están tristes como si estuvieran alegres, los que están alegres como si estuvieran tristes, los que compran como si no tuvieran nada, los que están sacándole provecho a este mundo como si no se lo sacaran, porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. También las casadas, lo mismo que las jóvenes comprometidas, se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. No les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de todo. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella, porque ya tiene edad para hacerlo, que se casen, pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Así que quien se casa hace bien y quien no se casa hace mejor. La casada está unida a su esposo mientras el esposo vive, pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre, con tal de que sea cristiano. Sin embargo, creo que sería más feliz si no volviera a casarse. Me permito opinar, pues creo que yo también tengo al Espíritu de Dios. Bueno, esta es una de, de las partes que habla el apóstol con respecto al tema de los esposos y también de los solteros. Evidentemente, aquí dijimos que el matrimonio tiene, alguien expresó que el matrimonio tiene tres anillos y expresaba el de compromiso, el de matrimonio y el de sufrimiento, porque sí, evidentemente es una bendición de Dios. La palabra dice que el que haya esposa haya el bien, pero sí lleva muchas connotaciones. Así que ya lo iremos desmenuzando más adelante. Por el momento vamos a pasar a leer Efesios 5 porque me importa que queden las lecturas en nuestros corazones y si a través de esto usted tiene inquietud, pues puede escribirnos o podemos conversar porque a veces uno dice, léanlo, y me quiero garantizar que de verdad, que de verdad no lo estemos leyendo. Estamos ahora entonces en Efesios 5 y vamos a leer igual en traducción lenguaje actual. Dice la palabra, ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben de tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros para Dios. La muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben de hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. Verso 6, viviendo obedeciendo a Dios. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Perdón.
Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y pueden verse como es en realidad. Por eso alguien ha descrito: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Y vamos viendo entonces cómo el apóstol está hablando y cómo también en Efesios se nos hace esta observación con respecto a las relaciones de pareja entre esposos. Y ahora, seguidamente, vamos a estar buscando en Primera de Pedro, capítulo 3. Y ya les digo, me es muy importante que quede hecha la lectura, por eso estoy tomando tiempo para esto, porque de ahí vamos a hablar varias cosas. En Primera de Pedro 3, el apóstol nos está diciendo: el esposo y la esposa. Ustedes, las esposas, deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos, pues verán que ustedes son honestas y respetuosas. Que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Así eran algunas mujeres en el pasado. Confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Dentro de los deberes cristianos, verso 8, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros,
Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Porque como dice la Biblia, los que de todo corazón desean vivir y ser felices deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Porque el Señor cuida a los que hacen el bien, escucha sus oraciones y está en contra del malvado. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal, porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas al lugar seguro. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios en el lugar más importante y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Bueno, tal vez usted diga, uy, qué amplio todo lo que dice. Y sí, ¿qué quiero provocar? Pensamiento, pensamiento, pensamiento. Y si nos ponemos a pensar en lo que leímos en Primera de Corintios 7, nos damos cuenta que habla de realidades en las cuales relacionadas con el matrimonio y que son difíciles de enfrentar. Cuando leemos lo de Efesios, estamos leyendo sobre responsabilidades matrimoniales que toda pareja debe aceptar. Y en Primera de Pedro nos está hablando sobre los roles conyugales que deben cumplirse. Ya sea entonces los momentos difíciles que hayan que enfrentar en el matrimonio o las responsabilidades matrimoniales o los roles conyugales. Queda más que claro que en cada caso el secreto para que esto pueda suceder, para que se pueda dar, Dios lo planificó requiriendo gracia, o sea, teniendo la gracia. Y entonces vamos a hablar sobre la gracia para enfrentar las realidades conyugales. Vamos a estar viendo entonces que hay realidades que las parejas han de enfrentar y hay muchos matrimonios que conocemos que han perdurado y han podido salir adelante a pesar de esas situaciones, de esas realidades que han ocurrido. ¿Por qué? Porque
renunciaron primero al egoísmo. Vamos a volver a leer o a buscar en Primera de Corintios y vamos a estar leyendo el capítulo 7, pero solamente los versículos 3 y 5. Nos vamos a dar cuenta que dentro de esas realidades conyugales, el número uno o la primera que tenemos que enfocar es que debe haber ausencia de egoísmo. Dice la palabra que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved pues a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Nos damos cuenta que en esta parte, en esta primera parte que estamos hablando de esas realidades del matrimonio, y lo retomo para los que están tomando apunte, en primer lugar, se requiere que haya ausencia de egoísmo. El apóstol Pablo está diciendo que hay deber, que hay autoridad y que tiene que haber esa decisión de no privarse el uno al otro. Estos términos en este contexto, y como yo lo leí también en traducción lenguaje actual, está hablando de la vida sexual, de la vida íntima a nivel sexual. Y desde ahí parte, por decirlo así, todo lo que tiene que ver con la ausencia de egoísmo. O sea, si yo entiendo que voy a tener una participación de responsabilidad, por eso de deber, y cuando dije de autoridad, ¿por qué? Porque tengo voz y voto. He de asumir entonces que dentro del deber y y ese poder de decisión, yo no puedo verla desde la perspectiva del egoísmo. Y eso partiendo de lo más íntimo que, como lo pone el apóstol, de la parte de intimidad. Y de ahí abarca y se amplía a todas las demás situaciones matrimoniales en las cuales debo de reconocer que hay un deber y que también tengo autoridad. Sea que mi rol esté como esposo o sea que mi rol esté como esposa. Y esto lo digo porque hay hombres y mujeres que escuchan, ¿verdad? No es que estamos haciendo enredos. Si usted se pregunta qué se necesita para vivir sin egoísmo, o si yo lo pregunto, la respuesta que vamos a encontrar es que necesitamos gracia. Una gracia que nos ayude a aceptar y a comprender de manera que pasemos por alto algunas cosas. O sea, no quiere decir que no ocurrió, que no pasó, es que las voy a pasar por alto porque en mi deber y en mi autoridad entiendo que he adquirido un compromiso y que, de acuerdo a lo que ya leímos, nos dimos cuenta que conlleva sacrificio, que conlleva un precio que pagar, que conlleva una intención en la cual yo debo de permanecer tomado del Señor para cumplir con ese voto que hice delante de Él de que yo iba a permanecer con esta persona. Por eso es que leímos que Pablo decía, yo les sugiero que se queden solteros, pero si ustedes deciden casarse, no pecan, cásense, pero entiendan que eso conlleva deberes, responsabilidades y dentro de esa responsabilidad, el tema que hemos dicho una y otra vez, esa autoridad.
Cuando nosotros hablamos de autoridad, creo que es importante hacer un espaciito, ¿verdad? Un paréntesis para hablar sobre los sinónimos de la palabra autoridad. La palabra autoridad está diciendo que es un poder que se tiene, el ejercicio de mandar o el derecho de mandar o de opinar. Es una facultad que tiene cada persona. Entonces nos damos cuenta que Pablo está diciendo, el que se casa tiene un deber, pero también tiene derecho a, a opinar, a decidir o a hacer. Y esto hemos de entenderlo que cuando hablamos del tema del ámbito matrimonial, tiene que haber un engranaje, ¿verdad? Como poner dos piecitas de un rompecabezas que tienen que calzar bien para que quede la figura que se quiere formar o el dibujo, la ilustración, la imagen, lo que sea, en el cual hay un 50 que pone cada quien. O sea, hay un deber de cada cónyuge, hay una autoridad de cada cónyuge. El que se diga que el hombre es cabeza, la mujer sí, pero eso ya lo vamos a ir aclarando más adelante. Aquí el punto que estamos viendo es que si usted en su libertad decidió casarse, o los que nos decidimos casar, hemos de saber que asumimos de una vez un deber, una responsabilidad, porque hay también autoridad. Entonces, esto tiene que quedar, son cosas importantes para ver luego los roles. Por eso esto tiene que quedar muy, 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 muy claro. Y entonces vamos a saber que dentro de ese deber y dentro de esa oportunidad de mandar, nosotros ocupamos la gracia. Y como la hemos venido expresando, la que recibimos de Dios, la que Él nos ha dado para que tengamos para con nosotros mismos y la disfrutemos, y también para la que tenemos que compartir con nuestro prójimo. Y dentro de ese prójimo, yo debo recordar que mi cónyuge es mi prójimo también. Así que ese matrimonio aceitado por la gracia dentro de las realidades conyugales lleva implícito que debo de perdonar, gracia para perdonar, gracia para respetar, gracia para ceder a mis propios derechos, gracia para afirmar, gracia para contenerme. Necesitamos gracia para dar y también necesitamos gracia para recibir. De esta parte vamos a quedar más que claros entonces que es un requisito de los cónyuges de que no haya egoísmo. Porque si hay egoísmo, ya estamos viendo que la gracia no está aceitando la relación y estamos dejándola a un lado. Es importante entonces que los que están solteros se revisen de acuerdo a esa tendencia a ser egoísta. Mi comida, mi dinero, mi plata, mis decisiones, mi. Si usted que me escucha es una persona soltera y tiene tendencia a ser egoísta, es el tipo de persona que se aferra solo a sus propios derechos y no tiene interés en los de los demás, hágase un favor y hágale un favor al mundo y hágale un favor a su posible cónyuge y por favor no se case. Si usted dice, ¿por qué esta declaración tan dura? Bueno, yo le respondo que se hace porque en el matrimonio, para tener un buen matrimonio, es necesario no ser interesado. Hay que ser desinteresado en el tema de mi, o sea, del egoísmo. Se necesita gracia
para ceder los derechos y esperar un poco en respuesta. Y dentro de esto, vamos ahora a hablar de la segunda realidad. Y esta realidad es que el matrimonio significa compromiso para toda la vida. Y esta palabra va para todos, va para todos. Primera de Corintios, vamos a estar leyendo Primera de Corintios 7, del 10 al 13. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Creo que ya lo hemos hablado, pero quiero refrescar el tema de lo que habíamos afirmado anteriormente, de los casos específicos donde está en riesgo la vida de cualquiera de los cónyuges, ¿verdad? Donde hay violencia. O sea, esas cosas no puede ser de perdone y siga aguantando y siga aguantando. No. Esto estamos hablando de la liviandad que hay ahora en la vida, de que la gente es egoísta, de que la gente no quiere asumir compromisos, de que cada cónyuge quiere ver quién asume la responsabilidad porque él no la va a asumir y está esperando o una red de apoyo o que el cónyuge, ese que tiene, asuma la responsabilidad de todo lo que conlleva un matrimonio. Hay matrimonios que la relación que tienen es madre e hijo. O sea, la esposa viene fungiendo como mamá del esposo porque el esposo no muestra ese ser cabeza, ese sacerdocio, esa autoridad que Dios le ha dado. No sabe ser cabeza. Hay relaciones donde son como hermanos. No hay una identificación realmente de roles, de quién es el esposo y quién es la esposa. Hay relaciones donde uno de los cónyuges es el papá o la mamá y en contrario el otro es el hijo. Entonces, estas cosas son en las cuales el Señor está exhortando que tiene que haber un orden, porque el hombre es cabeza y así lo leímos, ¿se acuerdan? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y el hombre está llamado a brindar protección. Y ya más adelante eso lo vamos a ver, cómo se desglosa y cómo está presentado. Entonces, quiero hacer esta salvedad. Por eso le dije, si no ha visto la enseñanza anterior a esta, la primera, lo invito para que revise esos excepto que se hablaron y ahora estamos en este tema. Dijimos entonces que dentro de las realidades y los compromisos conyugales está el no ser egoísta, o sea, la ausencia del egoísmo. Y número 2, entender que el matrimonio significa compromiso y compromiso para toda la vida. No es de que ahora no me gusta porque ronca, porque no tapa la pasta dental, entonces se riega y eso me molesta, porque yo quiero seguir con mis juguetitos o yo quiero seguir debajo de las faldas de mi mamá o debajo de las faldas de mi papá, de los pantalones de mi papá, o yo no quiero pagar porque lo que dijimos ahorita, mi plata, mi dinero, mis gustos, mi tiempo, Cuando uno acepta casarse, entiende que hay deber y que hay autoridad. Eso dijimos. Entonces, a menos que estemos dispuestos a tener un compromiso de por vida, mejor no hay que inventar casarse. Y si usted ya está casado, recuerde que usted hizo un compromiso de por vida. El apóstol nos está diciendo, cuando se case, cásese para toda la vida. O sea, tiene que haber un sentido de permanencia.
¿Y cómo lo vemos? Bueno, en el verso 10 dice que la mujer no se separe del marido. En el verso 11, que el marido no abandone a la mujer. En el verso 12, ¿qué nos dice? Que no abandone. En el verso 13, que no abandone. Vamos a volverlo a revisar en esto que estamos leyendo de Primera de Corintios. Y lo leo nuevamente, entonces, ese verso del 10 al 13. A los que están casados, el Señor Jesucristo les da esta orden: no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, que se quede sin casar o que busque reconciliarse con su esposo. Pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. A los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no debe separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco debe separarse. O sea, el apóstol le está dejando más que claro. Creo que es más que suficiente como él expresa una y otra vez. Creo que 4 veces, vamos a ver en total, que él está diciendo: no invente separarse. Es algo permanente. Entonces, eso de que hay intereses diferentes que no son conciliadores y todo eso le queda a la gente que es del mundo, tal vez, a la gente que no tiene a Cristo. Pero el que tiene gracia ya sabe que tenía ese deber que asumió ante Dios y esa autoridad. Y qué complicado cuando uno está frente a situaciones de parejas que no se han casado, porque luego quieren soluciones, uno de los dos cónyuges, o tal vez ambos quieren solucionar la situación. Pero ¿qué ocurre? No se han dado votos delante del Señor. Y es como decirle: sí, no bendigas mi relación, mantente a un lado. Entonces, evidentemente, no hay gracia de por medio, esa gracia que da Dios para poder asumir esta primera parte de las realidades conyugales. Y hemos dicho, para poderlas enfrentar, necesitamos definitivamente la gracia, solo la gracia. Y una recomendación que se hace es, si usted es creyente y usted entiende que el Espíritu Santo le está hablando, la recomendación es: saque de su vocabulario o de su conversación de pareja la palabra divorcio. Porque acorde a lo que está hablando Pablo y tan enfáticamente hemos leído 4 veces, o sea, no es jugando, es en serio que él lo está diciendo. Está hablando nada de egoísmos y sí hay que permanecer. Así que dentro de la jerga de vocabulario del creyente, mientras están esos retos, esas situaciones incómodas, esas dificultades, la palabra divorcio no debería de estar contemplada dentro del hablar, dentro del dialogar, porque el Señor nos llama a permanecer y a permanecer en un compromiso con Dios, no solo con la pareja, sino también con Dios. Y alguien me decía: uno no se casa para divorciarse, nadie se casa con esa idea. Por lo tanto, si ya es inminente y sabemos que hay excepciones a la regla, bueno, pero aquí estamos hablando pro matrimonios, pro diseño de Dios, de la familia. Y hemos de entender que pidiendo la gracia del Señor va a haber esa gracia, valga la redundancia, para poder gestionar, para poder negociar cuando se pasan por momentos que diríamos campos minados de desacuerdo, cuando se pasan por esos momentos donde definitivamente solo perdonando se puede seguir adelante. Se necesita gracia para poder perseverar a pesar de mis errores o los de mi cónyuge, los cuales pueden presentarse una y otra vez. Un matrimonio lubricado con gracia es durable, es permanente
y está protegido contra el desgaste de la constante fricción. La tercera la dejaremos para la próxima semana. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por esta palabra que hemos leído. Gracias porque yo sé que tú estás hablando a los corazones de personas que tal vez están desgastadas, están pensando, ¿qué haré? ¿Me mantendré? ¿No me mantendré? Hoy tú estás trayendo una respuesta tal vez para alguien que ha preguntado por mucho tiempo. Pero con esa respuesta con esa respuesta, lo que tú estás haciendo es devolviéndonos la responsabilidad del voto que hicimos cada uno de nosotros en cuanto al deber y al uso de la autoridad. Gracias porque tú eres respetuoso. Gracias porque tú nos amas. Porque tú buscas, Señor, que cada uno de nosotros crezcamos y nos desarrollemos para tu honra y para tu gloria. Por favor, sigue trabajando en nosotros y en nuestras vidas. Y te invitamos para que el aceite de tu gracia esté lubricando nuestros matrimonios y así podamos permanecer, podamos estar hidratados, lubricados para perdonar, para pasar por alto la falta y para negociar, Señor, en medio del campo minado de los acuerdos. Ponemos nuestras familias en tus manos y te pedimos que nos protejas y nos libres de todo mal, de toda iniquidad, de toda maldición generacional, de toda acechanza del enemigo y aún de nuestra propia carne que quiera hacer con nosotros cosas que no son. Padre, en ti, buscando de ti, sometidos a ti, tenemos dominio propio. Y sabemos la palabra que separados de ti nada podemos hacer. Síguenos sustentando por Cristo nuestro Señor. Amén. Los bendigo y si el Señor lo permite, la próxima semana vamos con la tercera parte. Bendiciones.